¿Has leído el Talmud? Brother, yo no he leído el Talmud, pero he tenido la oportunidad de escuchar algunas cositas. No las recuerdo en ese momento, pero sí tengo el recuerdo de que cuando las escuché yo decía como que, uy, parce, increíble. Pues es que, marica, Medio Oriente en general, ¿sí? Es una civilización, todo lo que se construyó en Mesopotamia, en la antigua Mesopotamia. Yo diría que básicamente esa es la cuna de las civilizaciones. Quizás no la cuna de la humanidad, pero sí de las civilizaciones. Brother, ellos fueron los pioneros en el tema de las leyes, con el código de Hammurabi, por ejemplo. Eso era ya en Babilonia, si no estoy mal, pues eso hacía parte de toda de Mesopotamia. Las matemáticas, ¿de dónde salieron? De allá, huevón. Ustedes han visto el álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor lo escribió un man que se llama Facundo Baldor, un cubano. Pero la imagen que aparece en el libro del álgebra de Baldor corresponde a un man que se llamaba Muhammad Ibn Musa al-Juarizmi. Ese tipo fue un matemático el hijo de puta. Las matemáticas básicamente surgieron también de allá. O sea, esa gente, brother, esas civilizaciones, brutal, weón, brutal. Y a mí me duele, mano, que ahorita a punta de bombas y de cohetes y unas justificaciones todas huevonas quieran borrar todo eso, quieran acabar absolutamente con todo eso, hermano. Que con Irán, que con Palestina, que hasta el hijo de puta, hermano, ¿para qué? O sea, ay, no, qué fastidio, hermano, a lo bien. ¿Por qué te sabes el nombre completo? ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo que cuando yo me di cuenta que la persona que aparecía en el álgebra de Baldor no era Baldor, que le menté la madre durante toda mi vida, de todo el colegio, cuando yo veía álgebra, yo insultaba una y otra vez a Baldor mirando esa imagen y yo decía, hijo de puta, hombre, ¿por qué tuviste que escribir esto? Estaría en la calle jugando con mis amigos, pero no, estoy aquí viendo esos putos números intentando resolver qué era lo que nos estabas intentando enseñar. Yo estando grande, de adulto, recuerdo que cuando me di cuenta que ese señor no era Baldor, yo quedé como, ¿qué? Yo, gonorrea, este no es Baldor. Entonces yo me puse a investigar, resulta que no. Facundo Baldor, que era el cubano, hizo una recopilación de todo lo que, de todas las matemáticas que sacó este señor. El nombre del señor me pareció muy particular. Lo primero que me memoricé fue Al-Juarizmi. Y yo recuerdo que cuando leí todo el nombre, que es bastante largo, Ibn, Muhammad Ibn Musad al-Juarizmi, yo comencé a molestar a mis amigos diciéndole así, hey, Muhammad Ibn Musa al-Juarizmi, vení pues, o sea, maricadas así, y se me quedó. No es Facundo Baldor, muchas gracias, parce. No es Facundo Baldor, es Aurelio Baldor. Facundo Baldor era su doble de, no me enteras, no. Era Aurelio Baldor. Sí, mala mía. Y ya, ese marica del Juarizmi, la hostia para las matemáticas. La hostia para las matemáticas. Pero en sí los países de Medio Oriente en su mayoría son una mierda internamente. Son una mierda como cuál. Contame como cuál, mi hermanito. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas que los países de Medio Oriente son una mierda? Porque hablemos, por ejemplo, de Irán. Lo que nos han mostrado de Irán aquí en Occidente es que eso es una mierda repleta de personas con cintas llenas de C4 dispuestos a explotar y que no, que eso haya un peligro, huevón. Y yo no conozco la primera persona que haya viajado a Irán y no haya llegado fascinada. No la conozco. Si usted se pone y no se lo doy, no me crea a mí, no me crea a mí. Vaya, busque usted videoblogs de un montón de gente en YouTube. Mano, toda la gente que va a Irán, huevón, quedan encantados. Hasta mujeres que han viajado solas a Irán, solas, listo, sin un hombre ni nada de eso, huevón, han quedado encantadas. Dicen que, hay una señora española. La señora española resulta que se divorció de su marido, cayó en bancarrota y le encontraron cáncer para acabar de ajustar. La señora entró en una depresión terrible y la única solución que encontró fue, la señora ya estaba viejita, ¿no? Ya la señora estaba entrada en años. Y la señora después de ya no tener marido, de que cayó en bancarrota, aparte de eso, le ponen una sentencia de muerte encima, le dijeron, tenés cáncer y te vas a morir. La señora cogió y vendió todo lo que tenía, se compró una moto y se fue a viajar por el mundo. La señora visitó, pues no alcanzó a recorrer todo el mundo, pero pues visitó como 24 países más o menos, 22, 24 países, como ella estaba en España, pues entre ellos la parte de Medio Oriente, no alcanzó a ir a África, pero pues visitó Europa, y llegó a Medio Oriente. Esa señora viajó años en esa moto y ella misma dice, todos los países me han parecido fascinantes, con personas maravillosas y hermosas, pero el país más hospitalario al que yo pude haber ido fue a Irán, teniendo en cuenta que ella era mujer. Y no lo estoy diciendo yo, ella misma lo dijo, busque, marica, yo no sé cómo aparecerá. Busquen con ChatGPT, señora que le encontraron cáncer y viajó por todo el mundo, bueno, cosas así. La misma señora le decía, el país más hospitalario al que yo pude viajar fue Irán. Y decía, qué país más maravilloso. Además de que Irán cuenta con, o sea, Irán tiene mucha historia encima. Damasco, ¿de dónde es? Damasco es de
Turquía, si no estoy mal, creo, ¿cierto que sí? Obviamente la obligaron a decir eso, si no, no sale viva. Siria. Damasco es de Siria, bien, 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 bien. Pero ¿cuándo fue eso? ¿Antes de la toma islámica o después de eso? Porque antes las mujeres vivían como en un país occidental. Igual que en Irak, si no estoy mal, ¿cierto? Que las mujeres se podían poner jeans y toda la cuestión. Hay un tema bastante complicado, es el tema de la religión. Sí, porque es bien jodido. Bien, bien jodido. Por ejemplo, lo que pasó en... fue ahí mismo en Irán, ¿no? Fue ahí mismo en Irán. Que pasó con esto de la Ayatolá. Que las mujeres salieron a protestar, ¿se acuerdan? Que prendían cigarrillos, se quitaron el hijab y prendían cigarrillos, parce, con la foto de la Ayatolá y toda la cuestión. Y llegaron la policía a reprenderlas. Murieron de esas mujeres, pues murieron varias de esas mujeres. A otras las secuestraron. Eso fue mera vuelta, weón. Entonces, bueno, no sé en qué época haya ido la señora en realidad. En esa parte tienen razón. Hay sectores que fueron controlados por algunos sectores religiosos y mera gonorrea. Porque, bueno, una cosa es que haya un sector religioso y otra cosa es que haya un sector fanático religioso, como por ejemplo los talibanes. Si no es que, ay, es que toda esa gente ya bien mera gonorrea, no, llegaban los sectores con extremos de religión, parce, y entonces imponían, por ejemplo, lo que llamaba el califato, si mal no estoy, creo que llamaba eso. Y claro, ahí sí había un montón de represión y reglas diferentes. Es como si, por ejemplo, a Colombia, eso es un ejemplo hipotético, a Colombia, o mejor dicho, a Medellín. Pongamos Medellín, ¿listo? Como a Medellín o a Bogotá llegara un grupo súper violento, fanático religioso, cristiano, o bueno, católico, y se montara un dirigente que es religioso y pusiera que se cumplieran los divinos mandamientos de la Biblia católica a rajatabla. Y al que no, castigo. Eso a la gente no le va a gustar, ¿eh? Eso no le va a gustar, desde luego, ¿no? Como que bueno, es que usted no puede farrear, es que usted no puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O sea, se supone en teoría que los católicos no deberían de hacer esas vainas, pero igual lo hacen porque les importa un culo, porque ellos creen en Dios a su manera. Pero imagínese que llegara una autoridad de esa manera, con un grupo armado, e hicieran cumplir ese tipo de cosas, parce, por la violencia. Marica, a la gente no le gusta el control y pues hay controles que son muy gonorreas, como por ejemplo eso que pasaba en Medio Oriente. Pero eso no significa que esos países de Medio Oriente fueran horribles o terrible la vida, cosas así. Les gustan matar a la gente a piedra. Las famosas lapidaciones. Eso es terrible. Ay, hermano, yo recuerdo que una vez cuando me llegaban esos videos gore, de esos videos que uno queda como todo maluco, como con un sinsabor de boca, me llegó un video, hermano, de dos pelados por allá en Medio Oriente, no sé en dónde, que los pillaron cometiendo actos obscenos entre ellos, es decir, homosexuales. Sí, ok. Los peladitos eran homosexuales, tendrían por ahí 20, 22 años. Y los condenaron a lapidación, hermano, a los dos. Y grabaron eso, hermano. Uy, qué gonorrea. Yo nunca había visto eso, parce. ¿Sabe cómo tienen estómago para hacer algo así, hermano? No. Uf. Los dos pelados ahí, hermano, parados. Alguien dice algo en voz alta, supongo que afirmando la condena, y comienza el primero y le tira una piedrota a mano y el segundo, y esas piedras le caen en el cuerpo y ellos se tambalean de lado a lado, intentan correr y los devuelven y le siguen tirando piedras y claro, en algún momento una de esas piedras les pega en la cabeza y quedan inconscientes y esos maricas cogen las piedras y le siguen pegando piedras ahí cuando están inconscientes, man. Uy, no, qué gonorro. Y yo decía, papi, qué horror, cómo tiene estómago esa gente para hacer esas cosas, hermano. Lapidación, para el que estaba preguntando, la lapidación es una condena a morir por piedrazos, por rocazos. María Magdalena, ¿recuerdan a María Magdalena, no? El personaje bíblico. María Magdalena fue salvada por Jesucristo de la lapidación y por eso dice que lance la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. A María Magdalena la habían condenado a morir por lapidación, creo que por prostitución, ¿sí? Porque la nena era una meretriz y eso iba en contra pues de sus religiones y sus creencias. Y cuando ya la iban a matar, papi, que le iban a empezar a meter los rocazos por adulterio. Epa, por adulterio. Y cuando ya le iban a empezar a meter los rocazos, mi hijo, y a matarla a piedra, fue cuando Jesucristo se metió en medio y dijo, que lance la primera piedra, porque iba a morir lapidada, aquel que esté libre de pecado. Horrible. Uf, vaina tan terrible, hermano. Y el Chuchito parchado luego con Magdalena. Se dice que María Magdalena y Jesús tuvieron un romance. Y no se asombren, porque al fin y al cabo Jesús era un humano.
Sufría como un humano, reía como un humano, sentía como un humano, porque era un humano, ¿sí? Porque era un humano. Ya después nos quiso decir que era un reptiliano básicamente, ¿no? Que marica desde que nació pues tenía rayos láser por los ojos y que miraba una gonorrea, le explotaba la cabeza y cosas así. Él era un humano al fin y al cabo, un man muy teso, un humano muy teso. Y probablemente también se enamoró, marica, porque el amor al fin y al cabo es lo único por lo que vale la pena vivir y él estaba viviendo. Y yo creo que sí, yo creo que es muy probable que, y lo mencionan en algunos textos apócrifos, que el Jesús y María Magdalena como que tenían su aventurilla, como que, hey, mami, ¿sabe qué? Usted me gusta mucho, mi amor. ¿Y cómo es? Dígame cómo es. Y yo creo que sí, normal, y por eso no deberían de condenar a Jesucristo, creer que era menos santo o cualquier marica. No, normal, lo hace una persona totalmente normal. O sea, ¿cuál es el lío, huevón? Si al fin y al cabo el amor es el sentimiento más maravilloso que puede existir. Se supone que Dios se resume en amor, porque Jesucristo no pudo haberlo sentido por una mujer o por un hombre incluso. ¿Por qué no? Estamos hablando del amor eros, ¿no? Entonces yo creo que sí, probablemente eso haya sido verdad. Que ellos dos estuvieron ahí, you know, baby, ¿eh? You know. La película del Código Da Vinci habla de ese tema. Sí, la película del Código Da Vinci de hecho menciona que el Santo Grial es una manera metafórica de llamar a la descendencia de Jesús. Según el libro del Código Da Vinci, que esto pues es una novela de fantasía, pero pues Dan Brown lo que tiene es que el man escribe literatura con datos de historia, con datos que sí históricamente fueron reales, pero pues no deja de ser fantasía. Entonces él propone que básicamente el Santo Grial es la descendencia de Jesús porque se supone que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena y pues ese hijo tuvo otros hijos y así sucesivamente el árbol genealógico se fue incrementando, ¿sí o qué? Dios es amor en la mayoría de religiones, aunque tiene sus furias, sí, y vaya furias, ¿no? Sí, marica, Jesús, ey, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Bueno, mira lo que te traje, pum, una jumbo niño, una jumbo. Ay, qué rico. Ahí mismo, Dios mío, Jesús, ¿qué es esto tan maravilloso? Sí, se dice que tuvieron 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres. La tarea de Jesús en la tierra fue la de perdonar nuestros pecados en la cruz y lo demuestra con la resurrección. Bueno, esas cosas ya a mí me parecen bobadas. Hasta ese punto ya me parecen bobadas. Eso ya no va conmigo, pero siéndole sincero, o sea, a pesar de que yo no soy creyente ni religioso, probablemente Jesús sí existió porque en diferentes libros sagrados, no solamente del católico, creo que incluso en el judaísmo lo mencionan y creo que en el islam también, solo que lo tratan con otro nombre, probablemente sí existió. Y fue un man tan teso, para mí ese marica fue tan teso, parce, que lo conocieron en todo lado, porque el man, papi, seamos sinceros, ese tipo era un altruista. De manera un altruista, un rebelde, y esa gente estaba bajo el yugo de los romanos, que esos romanos fueron unos hijueputas. Entonces, que alguien hubiera salido así de una manera tan inteligente y sin necesidad de violencia, hubiera reunido a tanta gente a favor de él, papi, el man pasó a la historia. O sea, yo siento que Jesucristo como tal, como humano, sí existió y admiro mucho su imagen. Admiro mucho todo lo que hacía, de poner por encima el bienestar de los demás, de comida que consigo, venga, la compartimos porque hay gente peor que yo. Y como esparcir esa palabra de amor, o sea, como promulgar esa palabra de, hey, perro, es que no estamos solos en el mundo, todos necesitamos ayuda y algunos más que otros, ¿por qué no se las damos? Esto no es de manera individual, el mundo, la vida es colectiva, pues ¿por qué nos odiamos? Amémonos, marica, pues ¿cuál es el lío? Y el man, de una manera pacífica, sin necesidad de violencia, papi, conseguir eso. Dios mío, y en esa época, Dios mío, weón. Entonces, yo siento que ese es el Jesucristo que existió y lo admiro profundamente. Uf, y lamento por todas las cosas malas que tuvo que pasar solamente por ser, como diría Dostoyevsky, un idiota. Por ser una persona noble, humilde, pensar en los demás, querer repartir amor, decirle no a la violencia. Lamento mucho por todas las situaciones malucas y el dolor que tuvo que pasar precisamente por eso. Qué cagar, man. Pero de ahí a todas esas cosas maravillosas de es que no, que resucitó al tercer día y que caminó en el agua y que... Para mí eso son bobadas, para mí eso ya son exageraciones que básicamente le atribuyeron para poder vender un producto, ¿no? Porque la religión ha sido eso al fin y al cabo, ¿no? Un negocio. Desde muchísimo antes la religión ha sido un negocio, ¿sí? Y creo que hay demasiado en los libros de historia para que usted lea y se dé cuenta de que era un negocio. Y yo siento que todas esas atribuciones se
las dieron a Jesucristo aprovechando que era un personaje súper importante, que lo conoció tanta gente, que el marica era tan bondadoso. Pues es que encontrar a alguien realmente bondadoso de corazón es la cosa más complicada del mundo, hermano. Y le atribuyeron todo eso para poder vender maricas que necesitamos vender gonorrea. Entonces vendieron miedo, dieron la solución, que era el Jesus, y nos dieron un mártir para que todos nos uniéramos en sufrimiento. Y bueno, pues, no sé, es lo que creo yo, pero pues cada quien tiene derecho a creer lo que quiera. Ese es el Jesucristo en el que yo digo, ese marica probablemente existió y lo admiro muchísimo, lo admiro demasiado, parce.